Hola a todos. Hoy es 24 de enero de 2026 y tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Encantado de estar de vuelta. Voy a empezar con un fragmento de Donald Trump hablando sobre lo que está ocurriendo con el caso de Irán. Pero antes de eso, antes de poner el video, quiero ponerte al día sobre lo que ha pasado en las últimas 48 o 72 horas. Hubo una reunión entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Participaron dos mediadores, el gobierno de Pakistán y el de Qatar. Estaban allí para facilitar las negociaciones. Durante esas conversaciones, se produjo una gran explosión en unas instalaciones petroleras en Qatar. Al principio se dijo que no había víctimas, pero parece que finalmente hubo unas 13 personas heridas por la explosión. Después, tuvimos otra reunión paralela a lo que estaba ocurriendo en Suiza. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí dijo que Turquía, Pakistán y Egipto se reunieron en el Cairo para hablar de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, y también de lo que pasa en Líbano con la situación del pueblo palestino. Estas son las dos reuniones más importantes de las últimas 72 horas, de los últimos 3 días. Y luego está el tema de Palestina, el tema del Líbano, donde parece que Irán está ejerciendo cierta presión sobre la administración Trump, utilizando el estrecho de Hormuz para forzar la salida de Israel del Líbano. Eso se puede ver en los medios israelíes. Los medios israelíes están hablando de que Benjamin Netanyahu está recibiendo mucha presión por parte de la administración Trump. También mencionan una retirada parcial del Líbano. Pero parece que la primera cláusula del plan de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos señalaba que se trataba de la retirada total de los israelíes del sur del Líbano. Por cierto, el argumento de J.D. Vance fue que todos en esa región tienen derecho a la autodefensa. Eso significa que si retiran sus fuerzas del sur del Líbano, entonces el pueblo israelí podría volver a la parte norte de Israel. Esa es la interpretación que tiene la administración Trump, tal como explicó J.D. Vance. Y esto es lo que dijo Donald Trump sobre la situación actual. Puede que haya muchos temas de los que hablar, como mencioné, pero esto es lo que Donald Trump dijo sobre Irán. Vi un acuerdo de paz con Irán para poner fin al conflicto en el estrecho de Hormuz. Y por cierto, ayer salieron del estrecho 19 millones de barriles de petróleo, un lugar precioso. Es la mayor cantidad de petróleo en la historia del estrecho. Nunca se había visto algo así. Lo llaman una avalancha de petróleo. Y lo más importante es que estamos garantizando una cosa, algo muy importante, porque por eso lo hice. Lo hice por esta razón, en un 99% por esto. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y ellos han aceptado eso. Pero recordad, no fue fácil. Tuvimos 47 años de presidentes y de otras personas también de otros países. No fuimos los únicos que no hicieron nada. Ellos eran el matón de Oriente Medio. Y ahora dejamos a Irán sin marina, sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea, sin capacidad de misiles, sin programa nuclear. Los dejamos sin ninguna capacidad nuclear. Y ellos han aceptado eso. Y además nos estamos llevando bastante bien. Adelante, Richard, en tu punto de vista, ¿cómo ves la situación actual? Bueno, a Donald Trump le han puesto el apodo de taco. Trump siempre se rinde, siempre se echa atrás. Lo siento, pero eso es lo que significa, taco. Se me ocurrió otro, el Airbnb de Trump. Siempre fanfarroneo y palabrería, solo habla. Y para mí, y creo que no soy el único, ni mucho menos, diría que la mayor parte del mundo ya está acostumbrada a oírle anunciar algo que apenas tiene relación con lo que realmente está pasando. Dice lo que en ese momento le parece útil decir. Que sea verdad o no, o que sea coherente con lo que dijo ayer o anteayer, no le preocupa, ni siquiera lo tiene en cuenta. Y por eso, la verdad, ya empezó a resultar hasta cómico.
Él dice una cosa, y luego su propio secretario de Estado, o el vicepresidente, o los representantes de Irán salen diciendo, no, no dijimos eso. No, eso no está acordado. No. Y cuando terminamos de escuchar todo eso, para entonces él ya ha pasado a la siguiente versión de este mismo juego. Me parece algo vacío. La libertad que se toma con los hechos es asombrosa. Sí, está saliendo petróleo por el estrecho de Hormuz, sin duda, incluso un poco más que cuando estaba completamente cerrado. Pero decir que es la mayor cantidad de petróleo en la historia del estrecho es absurdo, porque aún no hemos vuelto a la situación de antes, cuando pasaban muchísimos más petroleros de los que cruzan ahora. Así que no, eso está mal. Se lo ha inventado. No es correcto. Y la mayor parte de lo que ha dicho es, como mucho, su opinión, no un acuerdo en absoluto. Y creo que eso es en lo que quiero centrarme. No creo que hayamos terminado aquí, ni mucho menos. No creo que hayamos visto hasta dónde pueden llegar los israelíes y sus aliados dentro de Estados Unidos para impedir esto, para bloquearlo, para revertirlo, para deshacer este memorando de entendimiento. Y están trabajando muy duro. Lindsey Graham, los financiadores, AIPAC. Para ellos esto es un proyecto urgente. Debería mencionar al público que nos escucha que acabamos de tener elecciones aquí en la ciudad de Nueva York. Y durante las elecciones que tuvieron lugar ayer, el voto fue claramente en la dirección de la gente que no está a favor de la guerra en Irán y que tampoco es pro-israelí. Más bien, todo lo contrario. Hubo varios resultados inesperados. El candidato apoyado por nuestro alcalde musulmán y socialista, Zohran Mamdani, ganó. Y no ganó por poco, igual que el propio Mamdani. Ganaron por amplios márgenes. Así que empezamos a ver lo que se puede describir como, y esto no ocurría desde hace muchos años en Estados Unidos, una presencia socialista significativa y autodefinida en nuestra vida política. Y como esto sucede en un momento de guerra con Irán, y también en un momento de gran atención sobre Israel y Palestina, es muy importante entender que se está produciendo un cambio. No en todas partes, ni de la misma manera, pero en varios distritos donde ese era el tema, el voto de la gente ha ido claramente en la dirección de la crítica a Trump, de la crítica a la guerra en Irán, de la crítica a Israel y a su papel allí. Así que creo que lo que empieza a ocurrir y que nunca deberíamos haber perdido de vista es que los asuntos internacionales, las luchas entre las grandes potencias, tienen su propia lógica, sus propias reglas, pero no son independientes de las luchas económicas y políticas internas de los países. Y esas a veces pueden subir de nivel y volverse muy importantes, incluso más importantes, a la hora de dar forma a todo eso. ¿Sabes? Solíamos decir, por ejemplo, que fueron los acontecimientos dentro de Estados Unidos los que forzaron el final de la guerra de Vietnam. Algo así está en marcha y creo está generando una enorme presión para poner fin a la guerra con Irán. Pero no creo que esté resuelto todavía. No quiero que nos adelantemos. Veamos la complejidad del asunto, pero aún no está claro si el señor Trump saldrá victorioso. Y la gente también debería tener presente que en realidad solo le quedan unos pocos meses al señor Trump. Una vez que se celebren esas elecciones en noviembre, si es que finalmente se celebran, se convertirá en un presidente en funciones sin poder real. Dada la mala evolución de su situación durante la primera parte de este año, estamos ante un hombre que afronta presiones políticas que incluyen la pérdida de apoyo y que se acerca cada vez más a una fecha a partir de la cual su relevancia se reducirá drásticamente. Bueno, creo que las elecciones de ayer en Nueva York muestran una tendencia que ya se veía reflejada en todas las encuestas de opinión pública. La mayoría de los estadounidenses se opusieron a la guerra con Irán desde el principio. Y ahora,
La mayoría de las encuestas recientes muestran que los estadounidenses están muy en contra de esa guerra, porque, a pesar de todo el discurso optimista de Trump, se dan cuenta de que el conflicto está provocando una crisis en el comercio de la energía y en el de los fertilizantes. Eso va a hacer que suban los precios del petróleo aquí, que suban los precios de los fertilizantes, los costes del transporte por carretera, los costes de las aerolíneas, y que se interrumpan muchas cosas. Así que la gente está en contra. Y volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo se explica lo que dice Trump? Pues dice lo que cree que los votantes quieren oír, y por eso tiene a su gente siguiéndole. ¿Qué dicen las encuestas? A ver, no es que vivamos en un país democrático donde el presidente mire las encuestas de opinión y diga, voy a hacer lo que quiere la gente, no. Él va a decir que hace lo que quieren los votantes, mientras en realidad hace lo que le da la gana. Y claro, ¿cuál es la prioridad número uno de Trump? Pues tiene una visión bastante limitada. Quiere ganar dinero para sí mismo, quiere hacerse aún más rico, él y su familia, y conseguir lealtad dentro de su gabinete haciéndolos más ricos también. Así que lo que dice está pensado para influir en el mercado bursátil. Ese discurso optimista es para decir, no os preocupéis por todo eso que comentan en programas como el de Nima, que dicen que se avecina una depresión mundial. Según ellos, en un mes se acabarán las reservas de petróleo. En un mes, los precios del petróleo se van a duplicar. El gasóleo va a duplicar su precio. El coste de transportar alimentos y otros productos al mercado va a subir muchísimo. Va a haber escasez. Pero no pienses en eso. Piensa en que hemos ganado, que todo va a ir bien y que vamos a volver a la normalidad. Al público le gusta pensar en la normalidad. Y aunque creo que la mayoría de los grandes inversores institucionales del mercado saben perfectamente de qué estamos hablando, sí, la crisis va a llegar, como mucho, en un mes, cuando Estados Unidos haya agotado sus reservas nacionales de petróleo y ya no pueda mantener los precios bajos de forma artificial. Pero el mercado bursátil no piensa a largo plazo. La bolsa tiene un horizonte financiero de 24 horas a una semana. Lo único que les preocupa es cómo ganar dinero hoy. Trump dará un discurso optimista 15 minutos antes. Trump will give a happy speech 15 minutes before. You'll find huge forward positions. Verás que se están tomando enormes posiciones a futuro en los mercados de acciones, de bonos y de petróleo. Las acciones suben, los bonos suben, el precio del petróleo baja y ellos ganan una fortuna. Y luego al día siguiente Trump dice, vamos a bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra. No aceptaron, habrá guerra. Pero justo antes de decir eso, ya habrán tomado posición en el mercado. Todo esto se ha demostrado estadísticamente. Todo. Así que Trump quiere decir lo que los votantes quieren oír. Quiere ganar dinero para sí mismo mientras hace esto y al mismo tiempo mantener el apoyo de sus principales financiadores, tanto para su campaña como para él personalmente. Básicamente, eso es todo. Has mencionado el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Según tengo entendido, Nima, la mayor parte de ese petróleo es iraní y se está enviando a China. Así que sí, efectivamente, Irán deja pasar su propio petróleo y además da prioridad al que va hacia China. Por si acaso Estados Unidos reanuda los bombardeos o la incautación de petroleros, Trump dijo, somos piratas. Y claro, el Golfo Pérsico fue una zona de piratería, un refugio, hace muchos siglos. Pero al vender el petróleo a China, en cierto modo consigue el apoyo de Pekín, diciendo, bueno, puede que Estados Unidos no dude en volar o confiscar un petrolero iraní, pero si es petróleo destinado a China, ¿de verdad quieren enfrentarse a nosotros? ¿De verdad quieren meternos en ese lío? Creo que eso explica por qué ya está ocurriendo esto. Y aunque Trump ha dicho que no vamos a dejar que Irán cobre peajes, ahora Irán dice, bueno, de acuerdo, vamos a esperar 60 meses antes de imponer los peajes que dijimos que íbamos a aplicar a partir de ahora de forma permanente. Pero de momento es una tasa.
Dicen que tienen que guiar a los barcos con seguridad por el estrecho de Hormuz para que no los haga estallar una mina o cualquier otra cosa. Así que no es un peaje, es una tarifa por servicio. Y básicamente así es como están resolviendo el asunto. Y por último, cuando Trump habla de la bomba atómica iraní, que según él ya hemos resuelto, la bomba atómica es una cortina de humo. ¿Por qué iba alguien a decir que no vamos a darle a Irán ni un céntimo hasta que resuelva el problema de la bomba atómica? Eso es porque este problema va a tardar 3, 4 o incluso 10 años en resolverse, en llegar a un acuerdo. Y no va a haber acuerdo. Irán no va a ceder. Todo lo que Irán tendría que decir es, no vamos a usar la bomba atómica, y asunto cerrado. Así que el único propósito de sacar el tema de la bomba atómica es desviar la atención, decir que nunca podrá haber un acuerdo, porque nosotros, Estados Unidos, hemos perdido la guerra frente a Irán, y cualquier acuerdo será a nuestro coste. Y lo que hacemos es aplazar el acuerdo diciendo, no puede haber acuerdo hasta que resolvamos el problema irresoluble de la bomba atómica. Y esa es la ficción que Estados Unidos está utilizando para aplazar y seguir aplazando el hecho de que ha perdido la guerra y de que ahora vivimos en un mundo nuevo. Además, quiero recordar, si me lo permites, Nima, un par de aspectos más que no deberíamos pasar por alto. Hay un gran interés mediático en mirar hacia Irán. Irán forma parte de los BRICS. Tiene una alianza con Rusia y con China que se va haciendo más sólida, más intensa, con el paso del tiempo. Irán está en condiciones de conseguir lo que no puede producir por sí mismo. Y eso, me temo, incluye armas atómicas, si decide hacerlo y si sus aliados están dispuestos a apoyarlo. Se cree ampliamente que Israel obtuvo armas nucleares. Las consiguió de algún sitio, igual que los demás. Hay que preguntarse, ¿de dónde las consiguió Pakistán? ¿De dónde las consiguió la India? Y así sucesivamente. La idea de que no se va a producir una proliferación de armas nucleares es, por decirlo suavemente, un poco utópica. E Irán estará en una posición, como muchos otros países ya lo están, incluso mientras hablamos, de avanzar en esa dirección, aunque solo sea por motivos defensivos. En todo el mundo se cree ampliamente que Corea del Norte no sería lo que es si no tuviera armas nucleares. Michael tiene razón, esto es una cortina de humo. Mantener ese tema vivo no tiene sentido. Los iraníes, por razones religiosas además, llevan años diciendo que no lo están haciendo. Y la comunidad de inteligencia, con todos sus espías en ese país, la inteligencia estadounidense, también ha dicho que los únicos que han seguido insistiendo en que están desarrollando armas nucleares y que están a punto de tenerlas, han sido los israelíes, que querían una guerra contra Irán, que temen a Irán y han usado ese argumento. Pero hay muy pocas pruebas que lo respalden. Y ahora quiero añadir otra dimensión. Moody's Corporation. Moody's es una de las 3 grandes evaluadoras de riesgo en la economía estadounidense. De hecho, evalúan el riesgo en todo el mundo. Moody's, Standard & Poor's, y se me olvidaba, Fitch. Fitch es la tercera. Moody's Analytics ha hecho una estimación muy reciente, una estimación del coste, así lo llaman, el coste para los consumidores y los contribuyentes estadounidenses de la guerra en Irán hasta ahora. Y quiero decir cuál es esa cifra, $132,000 millones. Esto se ha mencionado en los debates del Senado de Estados Unidos por el senador Whitehouse de Rhode Island, pero se puede consultar directamente en Moody's. Además, en los últimos días, Moody's ha publicado su estimación de la probabilidad de una recesión dentro del año. Y esa probabilidad, según Moody's, es del 49%. Bueno, un 49%, otra forma de decirlo, es 50-50. Así que, por tanto, en todo lo demás que hemos estado comentando, también estamos hablando de una situación en la que el principal país capitalista del mundo, además de estar implicado en financiar y armar 2 guerras, una en Europa
y otra en Oriente Medio, se encuentra con unas reservas de petróleo muy bajas y con un nivel de armamento también muy reducido, porque lo ha gastado todo, ya sea enviándolo a Ucrania o destinándolo a la guerra en Irán. Es esa sociedad cuya política interna se está desplazando hacia la izquierda, la que además se enfrenta a un riesgo importante de recesión económica. En ese contexto, la oposición a la guerra, porque está costando tantísimo dinero mientras la gente sufre una situación económica extremadamente negativa, genera unas tensiones que podrían estallar en esa sociedad de una forma mucho más grave de lo que hemos estado comentando hasta ahora. A mí me suena que la estimación de Moody's se refiere solo básicamente al coste de las bombas y las armas que ya hemos lanzado sobre Irán. Hace unos años se calculó que la guerra de Afganistán le costó a Estados Unidos unos $3 billones en total. Déjame darte mi estimación sobre la probabilidad de una recesión. 100% va a llegar. De hecho, ya estamos en la fase inicial, y en realidad llevamos en la recesión de Obama desde 2009. La economía nunca se recuperó del rescate financiero. Ha ido tirando a duras penas para el 90% de la población estadounidense. El 10% más rico ha estado perfectamente, pero el 40% de los estadounidenses no tiene ningún ahorro. Viven al día, de un sueldo al siguiente, y no pueden reunir ni $300 en caso de emergencia. Creo que estas son también las estadísticas que ha estado citando Moody's. Así que en realidad ya estamos en recesión, pero no queremos llamarlo así, porque cuando los multimillonarios han acumulado una riqueza enorme, da igual que el 90% restante no haya participado de esa riqueza. Es como decir, bueno, parece que la bolsa va muy bien, el mercado de bonos también, los precios de la vivienda y los alquileres están por las nubes, así que los propietarios están contentos. ¿Dónde está la recesión? Pues la recesión está en la industria, en los bienes de consumo, en el nivel de vida, en el transporte, todo lo que forma parte de la economía real no se ha recuperado. Y también la agricultura, que ahora mismo es uno de los sectores más presionados. Las tasas de impago, como decíamos antes, están subiendo, y las quiebras de explotaciones agrícolas van en aumento. Las deudas de las tarjetas de crédito de los consumidores están aumentando, con más de 3 meses de retraso en los pagos y acercándose a los impagos. Los préstamos para automóviles, las deudas de tarjetas de crédito en general, las hipotecas, están por todas partes en la economía. Ya hay impagos, y lo único que está evitando el colapso es que el gobierno está liberando desesperadamente petróleo de sus reservas para intentar mantener bajos los precios, mientras dice, aquí no pasa nada, no es una depresión. Están esperando de algún modo poder aguantar hasta después de las elecciones antes de que estalle la bomba. Y hasta Trump, en los últimos días, los republicanos han estado promoviendo un cambio en la ley electoral para endurecer las condiciones del voto por correo, obligando a los votantes a presentarse en persona. Ya están intentando preparar un gran fraude electoral. Y el candidato republicano, Massey, ha dicho, un momento, me han robado la elección a favor del candidato republicano que Donald Trump está apoyando. De repente, en el último minuto, aparecieron todas esas papeletas por correo y todas eran para el candidato de Trump. A mí esto me parece un anticipo de lo que vamos a ver en noviembre. Así están las elecciones. La pregunta es, ¿podrá Trump manipular las reglas electorales para que no pasen el poder a los demócratas? Y claro, eso es lo que asusta a los demócratas en las elecciones de Nueva York, como tú señalas. Cuando los socialistas están ahí, van a hacer realmente lo que hizo Bernie Sanders. Are they going to really do what Bernie Sanders has done? Are they going to give in and say, well, we're Democrats? ¿Van a ceder y decir, bueno, somos demócratas y tenemos que votar con el Partido Demócrata? Y si los demócratas apoyan una escalada de la guerra en Irán y siguen las donaciones de campaña que reciben de AIPAC y de los contribuyentes sionistas, entonces tenemos que apoyarlos. ¿Qué van a hacer? ¿De verdad van a respaldar a los demócratas o van a abstenerse de votar
y quizá dejar que los republicanos ocupen el cargo? No lo sabes. Ahora mismo todo está completamente en el aire. Eso es lo que asusta a Trump, y por eso inventa historias que se vuelven cada vez más, no diré creativas, pero sí más extremas y fantásticas, mientras intenta moldear la opinión pública para decir, ¿a quién vas a creer, a tus propios ojos o a lo que yo te digo? Sí, Richard, como comentábamos, tenemos a Marco Rubio viajando a Kuwait. Ayer estuvo en los Emiratos Árabes Unidos. Y como mencioné antes, hay una especie de movimiento. Ayer vimos al presidente de Irán yendo a Pakistán, hablando sobre la nueva arquitectura de seguridad de la región, que por cierto también fue mencionada por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Esta es la nueva realidad. Parece que, con las negociaciones en curso, de algún modo Kuwait, los Emiratos y quizá Bahrein, no sé si va a ir, pero la primera visita podría ser a Bahrein. Pero parece que esos países están de algún modo a oscuras. No conocían los detalles de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, pero Arabia Saudí y Qatar sí formaban parte de esto. Arabia Saudí entre bastidores y Qatar participando activamente en las negociaciones. ¿Cómo ves que toda la región se esté reconfigurando? Por un lado, dependen de Estados Unidos, porque durante muchos años sus economías han estado muy ligadas al sistema económico estadounidense. Pero por otro lado, ahora tienen una nueva realidad que está saliendo a la superficie en Asia Central. Bueno, creo que es un ejemplo magnífico de lo que vamos a ver cada vez más en los próximos años. Y me explico, no es algo propio de Oriente Medio. Lo que pasa es que el conflicto aquí, entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro, hace que lo que voy a describir esté ocurriendo antes en la zona del Golfo que en otros lugares. Pero ya está ocurriendo en otros sitios, solo que de forma menos intensa. A eso me refiero. Estamos viviendo, si se me permite usar la expresión antigua, en un nuevo orden mundial. Los europeos están perdiendo relevancia. Están pasando de ser la parte dominante del mundo durante mayor parte de los últimos 500 años a ocupar una posición secundaria en la economía global. Lo que está creciendo es Asia, y lo que está más o menos en medio, a medias en declive y a medias no, son los Estados Unidos. Y Estados Unidos se está alejando de Europa e incluso de sus propios aliados, más aislado que nunca, con Canadá y México volviéndose casi adversarios en lo económico. Pero lo que va a pasar ahora, con el ascenso de China mientras todo esto ocurre en Occidente, es que cada país, cada empresa, cada organización implicada en el comercio mundial va a tener que replantearse su estrategia. Dónde invertir, dónde anunciarse, dónde ubicar sus almacenes, dónde espera que crezca el mercado y cómo va a organizar sus cadenas de suministro. Todo eso está ahora en el aire. Sea cual sea la relación que tuvieran con Estados Unidos, la van a reducir. ¿Por qué? Pues no solo por una bomba, ni solo por un problema en el estrecho de Hormuz. Volvamos a los aranceles del señor Trump, un arancel a prácticamente todos los países que él proclamó o intentó imponer y que acabará consiguiendo en cuanto el Tribunal Supremo le dé la razón, según la ley que decidan aplicar. Pero a todos los países se les dio una bofetada. ¿Quieres vender productos en Estados Unidos? Tienes que pagar una tasa. Ya sabes, como lo que están proponiendo los iraníes. Si eres un barco y pasas por el estrecho de Hormuz, tienes que pagar una tasa. Pues bien, un arancel es básicamente decirle al mundo entero, si quieres vender algo en Estados Unidos que se haya producido en tu país, tendrás que pagar una tasa. Y lo mismo para cualquier empresa. Si haces algo fuera de Estados Unidos y lo traes al país, habrá una tasa asociada, y perderás clientes que no puedan asumir ese coste. Todos están replanteándoselo. Todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio es que están bajo presión para hacerlo más y más rápido. ¿Por qué?
more of it and quicker. Why? Because in addition to their worries about Porque además de sus preocupaciones por los aranceles, además de sus dudas sobre dónde está el dinero, dónde están los mercados, dónde se dan las mejores condiciones de producción o hacia dónde van sus largas cadenas de suministro, además de todo eso, son lugares donde hay bases militares estadounidenses. Y esas bases, en los últimos meses, han pasado de ser un símbolo de seguridad a convertirse más bien en algo extremadamente inseguro. De hecho, ahora son un objetivo. Los misiles iraníes van a, y de hecho ya los han atacado, y seguirán haciéndolo, porque es una forma de presionar a Estados Unidos. Pues bien, las bases estadounidenses, y aquí llegamos al punto, en todo el mundo, se han convertido en objetivos. No todavía en un sentido activo, pero sí en el sentido de que todos se preguntan qué podrían hacer en Asia, en África o en América Latina si Estados Unidos se volviera contra ellos. if the United States turned against them, could the same thing be, well, that's the Podría ser lo mismo. Bueno, ese tipo de pregunta es justo a lo que me refiero cuando hablo de replantearlo todo. Y sí, cuando hablamos de la arquitectura de seguridad en Oriente Medio, esa es solo una forma de resumir que queremos, que debemos, hacer cambios respecto al pasado, porque el pasado ha quedado al descubierto como una manera inadecuada de avanzar hacia el futuro. Tenemos que deshacernos de esas bases. Tenemos que cambiar a quién compramos. Tenemos que ajustar a quién vendemos. Tenemos que revisar de dónde pedimos prestado, dónde invertimos, todo. Y estamos en un proceso de transformación que aquí en Estados Unidos se va a percibir a través de muchos pequeños ejemplos de un imperio en declive. Porque ese es, en resumen, el concepto de lo que está ocurriendo. Nima, creo que tu pregunta iba sobre Arabia Saudí, Egipto y Pakistán uniéndose y dándose cuenta de que tiene que haber una solidaridad regional, porque en realidad todos estamos bajo una amenaza de Estados Unidos. Y Estados Unidos veía la conquista de Irán como la pieza final de su intento de controlar toda la OPEP árabe, el petróleo del Golfo Pérsico. Una vez que se deshicieran de Irán, que lo conquistaran, podrían controlarnos a todos. Ya hemos visto a Estados Unidos usar bases aéreas en Arabia Saudí y sobre todo en los Emiratos para atacar a Irán. Y tenemos a Estados Unidos e Israel aplicando una estrategia de dividir y dominar. Además, Estados Unidos e Israel tienen otro aliado local en la región, que son los Emiratos. Y los Emiratos están intentando oponerse a cualquier intento de solidaridad regional allí. Justo ayer hicieron una declaración atroz diciendo algo así como, bueno, nos preocupa que Irán pueda acabar beneficiándose cuando termine la guerra, pidiendo reparaciones. Según el derecho internacional, fue atacado por Estados Unidos e Israel, así que le corresponderían reparaciones. Pero aseguran, hay que evitar que Irán reciba esas reparaciones. Mejor digamos que las necesitamos nosotros. Irán derribó los bombarderos estadounidenses que despegaron de nuestras bases aéreas para atacarlo, y su defensa es lo que, según ellos, los convierte en terroristas. Los palestinos son terroristas porque cuando los israelíes cometen un genocidio contra ellos en Gaza, se defienden. Responder con fuerza es terrorismo. Lo mismo que dice Ucrania. Rusia es terrorista porque cuando bombardeamos a la población ruso-parlante en Lugansk y Donetsk, ellos responden y tratan de impedir que los bombardeemos. Se defienden y eso los convierte en terroristas. Nosotros somos las víctimas. Nosotros, la OTAN, somos la parte agraviada. Estados Unidos dice que nosotros, los estadounidenses, e Israel somos los agraviados, porque para empezar, los palestinos se defienden. Luego los yemeníes se defienden. Después Hezbollah en el Líbano se defiende. Y tenemos a los Emiratos. Mira, los pobres Emiratos son atacados. Bueno, los Emiratos son la gran incógnita y los principales apoyos del terrorismo en la región. Y cuando digo la región, me refiero hasta Sudán. Hay una guerra civil en Sudán y los Emiratos están apoyando a los terroristas allí.
Insisten, están intentando presionar a Estados Unidos, por favor, bombardea de Irán. Hay un odio hacia Irán y una dependencia total de Estados Unidos, porque los Emiratos han creado una economía que es, básicamente, un refugio para los multimillonarios del mundo. Además, están destinando sus recursos energéticos a enormes inversiones en inteligencia artificial para desarrollar sistemas informáticos que funcionan con energía, que es justo lo que necesita toda la industria de la IA. Which is what all of the AI industries need. Well, the Emirates have sort of placed all of their bets. Bueno, los Emiratos han apostado prácticamente todo a una alianza económica, tecnológica, comercial y financiera con Estados Unidos. Se han convertido en un centro financiero para las criptomonedas y para la clase criminal mundial, como una especie de nueva Suiza. Sin hacer preguntas, trae tu dinero aquí. Su papel en los asuntos del Cercano Oriente, de Asia Occidental y en los asuntos mundiales ha sido, en gran medida, corrosivo. Eso es precisamente lo que Arabia Saudí, Egipto y Pakistán están afrontando y tratando de evitar. Y a mi parecer, parece bastante probable que la víctima de todo esto sea la propia supervivencia de los Emiratos como actor negativo, como instrumento de una estrategia de dividir y conquistar. Quizá tengas alguna opinión sobre esto. Maybe you have some thoughts on this. Sí, Richard, tenemos al presidente del Parlamento iraní en Azerbaiyán, en Bakú. Dijo que la política de la República Islámica de Irán se basa en estas convicciones fundamentales, que la seguridad de la región debe ser garantizada por los propios países de la región. Ningún país de la región encontrará su seguridad en la inseguridad de los demás. Es básicamente el mismo problema que vemos en Ucrania con el caso de Rusia, y el mismo problema frente a China. No puedes encontrar tu seguridad en la inseguridad de otros. Este es, en mi opinión, el asunto principal en Asia Occidental y en todas las demás regiones. Adelante, Richard. Bueno, el problema es que, si tomas al pie de la letra lo que dijo ese funcionario iraní, entonces volvemos a ese espinoso asunto de Israel. Si Israel entiende su propia seguridad como algo que requiere acción militar, y recordemos que Israel ha llevado a cabo acciones militares contra muchos países de Oriente Medio en distintos momentos, no solo contra Irán, sino también contra Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Y podría seguir. Si de verdad dices que vas a crear una estructura en la que, de algún modo, la seguridad de uno dependa de la seguridad de todos los demás, y que esa sea la única seguridad realmente sólida que tengas, entonces volvemos al punto de cómo vas a gestionar a Israel, por un lado, y con lo que menciona Michael, a los Emiratos Árabes Unidos. Si ellos no están dispuestos a verlo de esa manera, entonces vas a tener, por ejemplo, un grupo de países en torno a Irán, y quizá a Egipto y Turquía por un lado, y luego a los Emiratos y a Israel, y no sé quién más por el otro. Eso te va a generar una nueva y complicada división en esa zona. No sé muy bien cómo va a funcionar eso, pero creo que precisamente ese tipo de cálculos, a nivel político, van a interactuar con todas las decisiones económicas que cada uno de esos países tendrá que tomar a medida que se desconecten, que se desvinculen de Estados Unidos. En parte por su propia seguridad, pero también porque Estados Unidos ha demostrado que como economía y como economía dominante en el mundo, tiene problemas que intenta descargar sobre los demás. Lo hace mediante aranceles, mediante guerras comerciales, por medios militares cuando lo considera necesario, manipulando los mercados del petróleo u otros mercados, o manipulando el dólar a través de los tipos de interés. Así que existen todos esos mecanismos de los que dispone un oligopolio, un monopolio o un poder hegemónico, si se quiere. Y esos países y las empresas dentro de ellos están intentando averiguar cómo ir desvinculándose poco a poco de todo eso. Y creo que, ya sea que lo expresen en términos de arquitectura de seguridad,
o lo presenten como independencia económica, o hablen de jugar con el equilibrio entre el G7 y la alianza de los BRICS, que es lo que algunos de ellos están haciendo. Which is also what some of them say they are doing. These are all different forms of this. Todas estas son distintas formas de intentar desvincularse, y eso va a generar cada vez más problemas para Estados Unidos. Pero esos problemas se van a externalizar, porque Estados Unidos intentará resolverlos de maneras que resulten costosas para esos otros países. Ese es el problema de los aranceles. Ese es el problema de las bases militares repartidas por todo el mundo, que ahora, como decía, están convirtiéndose en lo que los críticos del imperio estadounidense, incluso ya en el siglo XIX, siempre dijeron que serían, que lo que haces para construir tu imperio acaba convirtiéndose en el peso que te cuelga del cuello y que termina arrastrando a tu propio imperio hacia abajo. That are dragging your empire down. Creo que el indicador clave de lo que va a pasar va a ser Arabia Saudí. Al fin y al cabo fue Arabia Saudí la que desde el principio fue el país árabe de la OPEP más estrechamente vinculado a Estados Unidos, porque tenía más petróleo y mantenía sus ahorros nacionales en bonos y en el mercado estadounidense. Bueno, el otro indicador va a ser Egipto. Egipto siempre ha sido muy pro-militar estadounidense, pro-americano y pro-sionista. Toda la llamada primavera árabe fue organizada y manipulada por la CIA para colocar a Sisi en el poder como sucesor designado de Mubarak, en lugar de permitir que hubiera una auténtica primavera árabe. Y por eso Egipto es lo que más me preocupa. Pero lo que hace que Arabia Saudí sea tan importante es que la estrategia de Estados Unidos en Asia Occidental ha sido enfrentar a los suníes con los chiíes e intentar convertirlo en una guerra religiosa. Y Arabia Saudí fue el origen de Al-Qaeda y de los terroristas wahabíes que la CIA creó en Afganistán y utilizó para atacar Libia, Irak y ahora mismo Siria. Así que, ¿cómo decidirá Arabia Saudí que quiere paz entre los países islámicos, que quiere poner fin a esta guerra religiosa para protegerse de los países no islámicos? Eso en realidad es una amenaza mucho mayor que las luchas internas entre musulmanes. Esa es la clave. Y lo mismo ocurre en Pakistán. Hay muchas personas en el gobierno pakistaní con vínculos muy estrechos con Estados Unidos y con sus servicios de inteligencia. Y luego están los negociadores palestinos, que no están de acuerdo con lo que el presidente de Pakistán ha estado diciendo sobre lo que ocurre en las negociaciones. Y los negociadores respondieron, no. En realidad no es eso en absoluto. Hay tensiones internas en cada uno de esos países, Arabia Saudí, Pakistán y me imagino que también Egipto. Pero Arabia Saudí, con todo el dinero que tiene, creo que está empezando a darse cuenta de que igual que Estados Unidos se quedó con los ahorros de Irán, sus propios ahorros están en cierto modo secuestrados y que ahora necesita gastar ese dinero en su propio país, porque ha financiado muchos de sus proyectos con deuda y no está recibiendo los ingresos por exportaciones de petróleo que esperaba para financiarlos. Así que ahora tiene que empezar a vender valores estadounidenses. Y por cierto, a medida que su comercio se va desplazando cada vez más hacia la parte del mundo que está creciendo, China y Asia, quizá tenga que empezar también a diversificar sus reservas de divisas. Todo esto va a ser como el canario en la mina, el que te indica hacia dónde se está moviendo el mundo. Creo que eso es cierto. Y de nuevo, lo único que haría sería generalizarlo. Creo que hay que replantearse dónde se invierten los fondos soberanos, dónde se mantienen las reservas de divisas. Esa pregunta se la están haciendo todos los bancos centrales, en todos los países, porque sus propias empresas no paran de ir a decirles, este mes necesitamos moneda china, estamos comprando a los chinos, tenemos que abrir cuentas en China porque estamos haciendo operaciones grandes, compramos, vendemos, ya no necesitamos dólares, ya no hacemos ese tipo de es demasiado arriesgado. Tenemos que diversificar nuestros clientes.
We have to diversify our customers. We have to have our supply chain. Tenemos que orientar nuestras cadenas de suministro en esta dirección y no en la otra. Todo esto se está rehaciendo y Estados Unidos está quedando cada vez más fuera del circuito. Los europeos, aunque sean secundarios, siguen siendo una parte rica del mundo y ahora están intentando desesperadamente encontrar alguna forma de afrontar su declive, que va más avanzado que el de Estados Unidos. Y eso también se ve en México y en Canadá. El señor Carney, en Canadá, remetrutaminul dens compradores, intentando desesperadamente no inhalar estadounidense, que para él es excepcionalmente. As a major issue for him, he's redirecting the energy resources. Está redirigiendo los recursos energéticos de Canadá hacia China, porque teme que el muro arancelario estadounidense pueda elevarse cada vez más en cualquier momento. Así que creo que vamos a ver todo tipo de ajustes que harán que cada uno de estos países se dé cuenta del cambio del que estoy hablando y quiera participar en él. Verás, si ese cambio del que hablo ya está en marcha, cuanto antes metas a tu pequeño país o a tu empresa en ese proceso, más parte del beneficio obtendrás de esta economía en transformación. Y cuanto más esperes, más riesgo estarás asumiendo, exponiendo tu propia situación a niveles de riesgo con los que normalmente no querrías involucrarte. That you will normally not want to engage. And I think that's going to be the driving force. Y creo que eso va a ser la fuerza que lo impulse todo. Y si tenemos una gran recesión, si Michael tiene razón y estamos en las primeras fases de una caída y ya se ven algunos datos que apuntan en esa dirección, entonces todo lo que he dicho va a ocurrir más rápido y de forma más brusca dentro de nuestra vida social en este país. Y ni siquiera he mencionado si todo el revuelo en torno a la inteligencia artificial, si resulta ser una burbuja, y acabamos teniendo un estallido de la burbuja de la IA, como el que tuvimos en el año 2000 con la burbuja de las .com de los 90. Bueno, ya sabes, como decía, podríamos llegar a una situación en la que la recesión se vuelva explosivamente inmediata. Becomes explosively immediate. Sobre lo que comentabas de los fondos soberanos, ¿dónde van a ir a parar? El propio Trump hace una semana hizo una declaración muy interesante. Dijo que está luchando contra el Congreso de Estados Unidos y contra los sionistas que dicen, no le deis a Irán el dinero que hemos confiscado, quedémonoslo para los estadounidenses. Démoselo a Israel. Increíble. Y Trump dijo, bueno, tenemos que devolverle el dinero a Irán, porque es su dinero, no el nuestro. Y si no se lo devolvemos, la gente va a pensar que si podemos quedarnos con el dinero de Irán, quizá también podamos quedarnos con el suyo. Trump lo dijo abiertamente. Tenemos que proteger la idea de que las inversiones en dólares son seguras. Entonces, ¿por qué está diciendo todo esto? Está intentando enfrentarse tanto al ala derechista republicana como, sobre todo, al liderazgo demócrata, que criticaría a Trump por cumplir realmente las promesas incluidas en el memorando de acuerdo de Trump con Irán. Claro, es el dinero de Irán, y Trump está teniendo dificultades con el Partido Republicano y con sus donantes de campaña para seguir adelante con esto. Pero su advertencia es totalmente acertada. Si Estados Unidos puede quedarse con el dinero que le arrebató a Irán y a Venezuela y el Eurobank con el que tomó de Rusia, entonces los ahorros que otros países mantienen en Estados Unidos dependen de que subordinen su propia soberanía y su política exterior a la política estadounidense. En todo esto, el tiempo juega a favor de Irán. Ahora mismo, como dijimos, dentro de un mes, ya no será posible mantener bajos los precios del petróleo. Los precios del petróleo, del combustible para aviones, del diésel para camiones y de los fertilizantes, todo lo que se fabrica a partir del petróleo y del azufre, todos esos precios se van a disparar. La depresión llegará. No hay realmente manera de evitarlo. Y en ese momento, los países dirán, nuestra falta de acción anterior para apoyar a Irán ha empujado nuestra economía a la depresión. Somos daño colateral del ataque estadounidense e israelí contra Irán.
Tenemos que crear un orden económico que impida que algo así vuelva a ocurrir. Tenemos que crear nuevas instituciones. De eso van a hablar con una urgencia cada vez mayor a medida que entremos en el otoño, cuando las economías empiecen a sufrir la crisis provocada por el aumento desorbitado de los precios del petróleo y por la falta de disponibilidad de crudo. If I could just add, Nima, one final thought about this. Si me permites añadir una última reflexión sobre esto, Nima. Again, Europe El punto de Michael es fundamental porque, una vez más, Europa, de la que deberíamos hablar más, es la prueba de ello. Los europeos confiscaron unos 300.000 millones de dólares en activos rusos que estaban en forma líquida en un banco depositario en Bélgica, como todos sabemos. Ya han utilizado los intereses de ese dinero para financiar la guerra en Ucrania y han ofrecido préstamo y otros tipos de apoyo al país. En ese proceso, hicieron exactamente lo que Michael acaba de mencionar. process, they did what Michael just mentioned. They proved to the world, do not Han demostrado al mundo que no hay que dejar la riqueza en Europa, porque los políticos europeos la usarán para su propio beneficio a corto plazo y para mantenerse en el poder. No pueden permitir que Rusia gane la guerra en Ucrania, porque construyeron toda su carrera política sobre esa histeria antirrusa que fomentaron mientras empujaban a la OTAN hasta las fronteras de Rusia. Lo hicieron, aunque se les dijo que no lo hicieran. Lo hicieron de todos modos, y ahora están tan desesperados por gestionar su crisis a través de esta guerra contra Rusia, que han ampliado la guerra ucraniana hasta convertirla en algo mucho mayor. Y con eso han demostrado al mundo, no pongáis vuestro dinero aquí nunca. Y eso va a perjudicar a Europa. De hecho, ya la ha perjudicado. Está cambiando las cosas. Ya sabes, los países y las empresas de todo el mundo no son tontos. The countries and companies around the world aren't stupid. They know exactly what happened. They can see what the Ellos saben exactamente lo que pasó. Pueden ver lo que los europeos están dispuestos a hacer. No van a ponerse en una posición vulnerable metiendo su dinero en la situación europea. Esto es muy, muy malo para Europa. Es tan grave como cuando von der Leyen, la ministra de Comercio de la Unión Europea, aceptó la exigencia de Trump de que compraran energía estadounidense a 3 o 4 veces el precio que pagaban antes y además se comprometieran a invertir 700.000 millones de dólares aquí en Estados Unidos. La economía británica es un desastre, por ejemplo, y los europeos están en serios apuros, ya sufriendo de forma tangible por haber tomado decisiones terribles ante lo que estamos comentando. Y todo el mundo está observando eso y actuando para no cometer el mismo error. and working not to make the same mistake. To show you just how terrible they are, in the last few days, Para que veas hasta qué punto son terribles, en los últimos días, los líderes de la Unión Europea, junto con Merz, Macron y Starmer, justo antes de que lo expulsaran del Parlamento, de la jefatura del gobierno, pidieron pagar los 300.000 millones de dólares de los ahorros rusos como reparaciones a Ucrania. Y una vez que transfieran ese dinero, la mayor parte, por supuesto, se volverá a gastar en comprar más armas estadounidenses y europeas para luchar contra Rusia. Esta enorme escalada de la guerra de la OTAN contra Irán va a ser el colofón de todo esto y busca impedir cualquier intento de Rusia de hacer lo que ha sido una de las condiciones de su paz de posguerra. conditions of its post-war peace has been. We get reparations from the Ukraine, from the Recibimos reparaciones de Ucrania por los ataques ilegales que llevó a cabo contra Rusia, violando las normas de la guerra al atacar a civiles, al atacar a niños, por todas esas infracciones. Europa se ha movido con mucha fuerza, como si quisiera volver a luchar la Segunda Guerra Mundial. Y ayer el presidente Putin dio un discurso a los graduados de las academias militares rusas, subrayando precisamente este punto, que Europa se está preparando para una nueva Segunda Guerra Mundial. Ayer fue el aniversario del ataque nazi de 1941 contra Rusia. Rusia y Putin dijeron, no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Esta vez estaremos preparados. Europa, cuidado. Un discurso muy importante. Sí, muchísimas gracias Richard y Michael por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias. Thank you.